Bien, mis hermanos, sean bienvenidos, bienvenidas a esta asamblea de oración. Les invito a que prendan las luces para que nos veamos mejor. Y de verdad que me alegro mucho por la presencia de ustedes. Saludo con mucho cariño a los hermanos que nos están viendo en la transmisión. Y como ya hemos publicado, el tema que vamos a compartir en el día de hoy es Dios nos habla en el taller de la vida. ¿Cómo que se llama? Dios nos habla. Y quiero introducir esta reflexión, este tema, con una pregunta. ¿Y si Dios ya te está hablando y no lo estás escuchando? ¿Y si Dios ya te está hablando y no lo estás escuchando? A veces uno espera como que Dios le hable en un trueno. Elvin, es contigo, a la derecha, a la izquierda. Sin embargo, Dios se manifiesta de manera ordinaria. Dios va hablando en cada acontecimiento. Y yo creo que en algún momento de nuestra vida, una persona que quiera hacer el bien, una persona que quiera hacer la voluntad de Dios, se va a preguntar: Señor, ¿qué tú quieres de mí? En algún momento concreto, alguien que está buscando en serio la verdad, alguien que está buscando en serio hacer la voluntad de Dios, ser coherente con su vida, se va a preguntar: Señor, ¿qué tú quieres de mí? Dios puede estar hablándonos precisamente en esa crisis que estamos viviendo. Dios precisamente puede estar hablándonos en esa espera que tenemos. Dios puede estar hablándonos precisamente en esa pérdida que hemos tenido. Dios puede estar hablándonos precisamente en ese trabajo que muchas veces hay tanto pleito. Dios incluso puede estar hablándonos en esa herida que no logro sanar. Dios entra en nuestra realidad para encontrarnos así como estamos. ¿Están conmigo todavía, verdad? Sí. Dios entra en tu realidad. Cuando Dios, por ejemplo, entró en la vida de Abraham, Dios no esperó que Abraham cambiara su vida para hablarle, sino que Dios le habló a Abraham precisamente desde lo que Abraham estaba viviendo. Cuando Dios le habló a los profetas, le habló de su realidad que estaban viviendo. Cuando Dios le habló a Moisés, le habló en su propia realidad, un hombre que venía con complejo, un hombre que venía con herida, porque Moisés fue un hombre abandonado. La mamá de Moisés, ¿dónde lo puso? ¿Dónde lo puso? Él puso ahí una canastita, lo puso en un río. Y Abraham, pero Moisés, cargaba con su historia de abandono. Moisés cargaba con una historia también de complejo. Moisés era tartamudo, como yo. Y en ese complejo, en esa historia de abandono, en esa historia complejada de que yo soy tartamudo, de que no sé hablar, en esa vida concreta Dios se manifestó. ¿Qué quiero decirte, hermano? Que en la realidad que tú estás viviendo, en esa realidad concreta Dios te habla. En esa crisis que ya tú no aguantas más y no sabes del por qué y el para qué, ahí Dios te está hablando. En esa reflexión de que Dios nos habla en el taller de la vida,
quiero que veamos algunos puntos. Primero, Dios trabaja con nuestra historia. Y en Éxodo capítulo 3, verso 12, Dios le dice a Moisés: yo estaré contigo. ¿Qué fue lo que le dijo? Yo estaré contigo. Moisés no llega a Dios con una vida perfecta. Moisés, como decía en la introducción, llega a Dios. Dios llega a Moisés con una realidad muy concreta. ¿Qué quiero decirte? Que independiente, hermano, de lo que tú estás viviendo, Dios quiere hablarte y te está hablando ahí en ese acontecimiento. Y lo mismo que le dijo a Moisés te dice a ti: yo estaré contigo. Más bien, yo estoy contigo. Te invito a que le diga a tu hermano: Dios está contigo, Dios está contigo, Dios está contigo. Dios está contigo. Dios está contigo. Y podemos hacerlo simplemente eso como una palabra, no, es de verdad. De que Dios está contigo, es de verdad. En tu miedo, en tus heridas, en tus fracasos, Dios está contigo. Ahora bien, ¿tú estás escuchando a Dios? En ese acontecimiento que ha pasado en tu vida, ¿tú estás escuchando a Dios que te está hablando ahí? ¿O tú estás esperando que Dios venga de manera mágica? Luis, a la derecha, a la izquierda. Dios te habla en tu historia. Y hay una pregunta que yo he hecho en otros momentos: ¿cuál es tu historia? Hermanos, sobre todo en el acompañamiento espiritual que voy dando y también que yo mismo tengo con mi guía espiritual, he ido entendiendo lo importante que es de conocer nuestra historia. Cuando uno va conociendo su historia, va entendiendo y comprendiendo muchas cosas que se repiten en nuestra vida. ¿Y sabe qué? ¿Cuál es la diferencia de un hombre de Dios que vive con Dios de una persona que está alejada de Dios? Que la persona que está alejada de Dios ve su historia como un fracaso. ¿Están conmigo todavía? O sea, una persona que no esté viviendo en la gracia de Dios, que no esté en comunión con Dios, ve los acontecimientos como un fracaso. Pero alguien que está en comunión con Dios ve su historia como una historia de salvación. Tu historia es una historia de salvación. Díselo ahí. Tu historia de salvación. Tu historia de salvación. Tu historia de gracia. Pero, y no es una palabra motivadora, porque yo no soy un coach. Es una palabra de fe. O sea, lo que quiero decirte es que de un hombre que estaba fracasado, de un hombre que estaba arrojado, de ese hombre Dios lo levantó y su historia de fracaso se convirtió en un testimonio para la gloria de Dios. Y yo creo que independientemente de tu historia, independientemente de lo que ha pasado en tu vida se puede convertir en una historia de bendición. Dios te habla en tu historia. ¿Y qué es lo que pasa? Que muchas veces tenemos miedo de ver nuestra historia. Y queremos tener una historia como mágica. Una historia. Tú ves que hay gente que solamente cuentan lo bonito. No, pero esos momentos también difíciles que tú has vivido son parte de tu historia. Y repito, ¿cuál es la diferencia? La diferencia está cuando tu historia tú la ves acompañada de Dios. Cuando tú ves tu historia acompañada de Dios, tu historia cobra sentido y una historia de fracaso se convierte en una historia de salvación y de bendición. Primer punto, Dios habla en tu historia.
¿Están aquí todavía? ¿Seguro? Perfecto. Segundo punto, la vida es un taller. Y hacemos un viaje a la palabra de Dios. Jeremías, capítulo 18, verso 6, dice: como está el barro en manos del alfarero, así están ustedes en mi mano. Estamos en la mano de Dios. Estamos en la mano de Dios. Ahora, ¿qué pasa? El barro está terminado. El barro no está terminado. El barro está ¿en qué? En proceso. El barro todavía no es una obra terminada y tu historia tampoco está terminada. Hay momentos en nuestra vida que parecen golpes, pero pueden convertirse en procesos de maduración. Parece contradictorio. Ustedes saben que a veces yo le doy gracias a Dios por el cáncer. ¿Me escuchan? A veces yo le doy gracias a Dios por haberme dado cáncer. Porque yo vivía una vida en automático. Y el cáncer me enseñó a vivir una vida más consciente. El cáncer me enseñó a ser un hombre más agradecido. El cáncer me enseñó a valorar más la persona. El cáncer me enseñó a disfrutar más el presente y lo que tengo ahora. Tú eres capaz de darle gracias a Dios por ese aparente fracaso que tú has tenido. Se fueron ahora, ¿verdad? Padre, ¿cómo le doy gracias si estoy pasando la de Caín? En algún momento tú vas a entender que ese acontecimiento fue para tu bien, para la gloria de Dios. Entonces la vida, claro que no es tan fácil leerla porque, por ejemplo, la pérdida son terribles de manejarla. Y le voy a dar una diferencia rápida. Están aquí todavía, ¿verdad? Murió un tío mío llamado Manolo, que murió jovencito. Murió de un infarto de 24 años. Era el tío que yo más quería y más amaba. Y yo creo que fue con la última persona que habló. Voy a sintetizarlo porque hay cosas que no puedo decirla por prudencia, ¿verdad? Cuando mi tío murió, yo me monté en un vehículo y yo fui como sin rumbo. Me golpeó eso de una manera que me enterró. Y en ese tiempo yo no era cristiano. Ojo, no significa que a los cristianos no les duele la pérdida. Claro que sí, porque no dejamos de ser humanos. Luego cuando ya era cristiano, que estaba en la iglesia, murió mi abuelo, que yo amaba mucho más que mi tío. Y me dolió muchísimo también. Pero yo enfrenté esa crisis de manera diferente. ¿Por qué? Porque la fe nos ayuda a enfrentar, a canalizar de mejor manera la pérdida. Padre, ¿y para qué te habla de eso? Porque a todos nos golpea la pérdida. ¿A ti qué te duele? ¿Qué tú has perdido? ¿Cómo tú estás manejando esa crisis? ¿Lo estás manejando simplemente desde la humanidad o lo estás manejando desde la fe? Perdón, quiero establecer la diferencia. Ustedes me escuchan bien, ¿verdad? No estoy diciendo en ningún momento que a una gente de fe no le duela una pérdida. Claro que sí.
Lo que estoy diciendo es que cuando uno maneja una pérdida, una crisis desde la fe, es diferente. Perdóname. Lleva una guía. Por ejemplo, cuando mi tío Manolo murió, yo pensé que todo se terminó con su muerte. Sin embargo, cuando mi abuelo murió, yo entendí que la última palabra de mi abuelo la tenía Cristo, que ha vencido la muerte. ¿Que me dolió? Me dolió. Pero un dolor con esperanza de saber que mi abuelo iba a recibir el abrazo de Dios en el cielo. Y aunque me dolía, me duele porque lo amaba y lo amo, tenía un sabor a esperanza porque yo sabía que mi abuelo iba a descansar en los brazos de Dios. El taller de la vida. La vida es un taller y que nos va haciendo y nos va formando. Esos acontecimientos, si lo volamos así por así, ¿no? Y no recibimos la enseñanza, pues vamos a estar como repitiendo los mismos patrones. Pero cuando los acontecimientos lo vamos viendo desde Dios y vamos recibiendo esa enseñanza, nuestra vida se convierte en un taller también de madurez. ¿Hasta qué punto, hermano, los acontecimientos de tu vida te han ayudado a madurar? ¿O tú le tienes miedo a los momentos difíciles? ¿Tú no eres capaz de verlo? ¿No habla de eso? ¿Eres capaz de hablar de tu crisis? ¿Eres capaz de hablar de tus miedos? ¿Eres capaz de hablar de tus pérdidas? El barro está en proceso. Tú y yo también estamos en proceso. Aún nuestra historia no está terminada. Hay momentos en nuestra vida que parecen muy difíciles. Pero les repito, si son asumidos de la fe, aunque nos duelen, pueden tener la mejor enseñanza para nuestra vida. Una crisis puede convertirse en conversión. ¿Cuántas personas, fruto de una crisis, han entrado en una conversión profunda? ¿Están conmigo, verdad? O sea, ¿cuántas personas han entrado a la iglesia, a una comunidad de fe, fruto de una crisis? Y si es así, bendita crisis. Una herida puede convertirse en compasión. A veces somos duros, pero cuando manejamos herida también vamos aprendiendo a tener compasión. Una pérdida puede convertirse en un nuevo comienzo. Una espera puede convertirse en confianza. La confianza se cultiva como también ¿qué? En el taller de la vida. Y tú que estás pidiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo y como que no recibe nada, ¿qué cultiva eso? La espera, la confianza, la paciencia. Yo estoy pidiendo paciencia. Yo estoy pidiendo paciencia. No tengo mucha paciencia. Cuando me pasan a su motorita así, yo quiero ponerlo. Está aquí, ¿verdad? Estoy pidiendo paciencia. Ayúdenme ahí, ayúdenme ahí. Por favor, ayuda al Padre con la paciencia, con la oración. Ayuda al Padre con la paciencia, ayuda con la paciencia. Ora por Él también. Sí, sí, sí. ¿Están aquí, verdad? Sí. Entonces Dios habla en la historia. La vida es un taller también donde Dios habla, los acontecimientos. Y tercero, hay alguien llamado San Ignacio. ¿Lo conocen de Loyola? ¿Lo conocen? San Ignacio nos da algunos elementos y sobre todo insiste con frecuencia
en aprender a discernir. ¿Aprender a qué? San Ignacio de Loyola nos enseña a buscar y hallar a Dios en todas las cosas. ¿A qué nos enseña? A buscar y hallar a Dios en todas las cosas. Ahora bien, para uno descubrir a Dios en todas las cosas, tiene que aprender a discernir. Diante, se me fue. Dije el diante ya, ¿sí? Qué difícil se nos hace discernir. Yo creo que, lo he dicho ya en otros momentos, pero yo creo que la gracia más grande que uno puede pedir es el discernimiento. Y San Ignacio nos enseña a descubrir a Dios en todas las cosas. Claro, no estoy diciendo que todo es bueno, pero lo que estoy diciendo es que incluso en algo malo, como decía en el tema pasado, en el punto pasado, también podemos descubrir ahí el propósito de Dios. Y el discernimiento, ¿por qué el discernimiento? Porque no todo lo que sentimos viene de Dios. Hay gente que son muy iluminados, Jessica. Y Dios me dijo, ¿cómo que dijo? Y Dios me dijo. Parece que tiene una línea muy directa con Dios, ¿verdad? Y ojalá que sí. Ese WhatsApp 100%, ¿verdad? No todo lo que sentimos viene de Dios. No todo pensamiento es una inspiración. ¿Están conmigo, verdad? No toda puerta abierta es voluntad de Dios. Por eso debemos aprender a discernir. Y hay preguntas que, le voy a compartir, una pregunta que nos regala, me la mandó San Ignacio por internet ahorita, por WhatsApp. Dice San Ignacio, para aprender a discernir. ¿Están aquí todavía? ¿Seguro? Perfecto. ¿Esto me acerca a Cristo o me aleja de Él? Si lo que está pasando, tú lo usas para acercarte a Dios, gloria a Dios. Ahora, lo que está pasando con tu vida, ¿te está acercando a Cristo o te aleja de Cristo? Sí. Exacto. Jessica dice algo muy importante. Ustedes saben la gente que se me ha acercado, Padre, para que rece por mí, para que Dios me consiga un trabajo. Y ese hermano, antes de conseguir trabajo, iba todos los días a la iglesia. Y después del trabajo, se fueron ahora, ¿verdad? Entonces, ¿esto me está acercando a Cristo o me aleja de Él? Gracias por venir. Esa gente viene de Villamella, señor. Un aplauso para esos hermanos que vienen de Villamella. Muchas gracias por venir. Que Dios la bendiga. Muy bien. ¿Esto me acerca a Cristo o me aleja de Él? Segunda pregunta. ¿Me hace libre para amar o más encerrado para sí mismo? ¿Esto me produce fe, esperanza y caridad o miedo, egoísmo y desesperanza? ¿De dónde viene lo que tú estás viviendo? ¿Viene de Dios, del mal o de ti mismo? El discernimiento es fundamental. Y ese discernimiento uno tiene que verlo, no es de manera mágica, sino que uno aprende a verlo. ¿Dónde? ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde es? En la vida. Ya termino casi. ¿Qué tiempo me queda? 5 minutos me queda. Termino. La vida ordinaria es un lugar donde Dios habla y se puede convertir también con un lugar de santidad. Dios se encuentra en la vida ordinaria, en el trabajo, en la familia, en las responsabilidades, en los pequeños deberes. Cuando tú haces tu trabajo con dignidad, con respeto, con amor,
ahí también tú descubres a Dios. Cuando tú vives tu familia con dignidad, con respeto. Aquí hay una hermana que no voy a mencionar su nombre. Cuando tú eres en tu familia, por ejemplo, tienes una persona sufriendo, tu mamá, tu papá, y tú asumes eso con responsabilidad, se convierte en un escenario para darle gloria a Dios. O sea, tú no me vas a decir a mí que tú eres la más cristiana, el que más reza, el que más ora. ¿Están conmigo todavía? Y tu mamá está enferma, y tú la vas a dejar para ir para el Santísimo sola. Están aquí, ¿verdad? No me hagas decirte una palabra dominicana, ¿verdad? Y tú eres la más adoradora. O sea, en ese acontecimiento que hay de tu mamá, de tu papá, de ese ser querido tuyo, ahí está Cristo. Y tú debes descubrir a Cristo ahí. Ya me da mirando mal la muchacha. Me dice, padre, se acabó el tiempo ya. En definitiva, podemos descubrir a Dios en cada acontecimiento. Podemos descubrir a Dios en las alegrías, pero también Dios podemos descubrirlo en cada momento. Y es importante, hermanos, que aprendamos a leer nuestra historia acompañada de Dios. Cuando leemos nuestra historia acompañada de Dios, nuestra historia se convierte en una historia que salva, que redime, que bendice, y dejamos de maldecir. Cuando uno ve su historia sin Cristo, sin Dios, maldice muchísimo. ¿Están conmigo, verdad? Pero cuando uno ve su historia acompañada de Jesús, comienza a agradecer, comienza a bendecir, y aunque no entienda, comienza a darle gloria a Dios por todo lo que ha pasado, aunque en ese momento no entienda nada, sabe que todo está en control de Dios. Dios habla en el taller de la vida. Ahora bien, ¿lo estamos escuchando? Padre, ¿usted lo escucha? A veces sí y a veces no. Pero ojalá que el Señor nos dé la gracia de aprender a escuchar a Dios en cada acontecimiento de nuestra vida.